A continuación, veremos una de las interacciones más básicas con MongoDB. De esta manera nos iremos familiarizando con el intérprete de comandos de Mongo, o también conocido como Shell de Mongo. El Shell de Mongo es una interfaz interactiva de JavaScript para MongoDB. Puede usar el Shell de Mongo para consultar y actualizar datos, así como para realizar operaciones administrativas. El Shell de Mongo es un componente de las distribuciones de MongoDB. Una vez que haya instalado y haya iniciado MongoDB, conecte el Shell de Mongo a su instancia de MongoDB en ejecución. Comencemos. Primero, vamos a ir al botón de inicio de Windows y vamos a escribir cmd para abrir una ventana de símbolos del sistema. Una vez ahí, vamos a escribir el comando mongod. Mongod es el proceso demonio primario para el sistema de MongoDB. Maneja las solicitudes de datos, gestiona el acceso a los datos y realiza operaciones de gestión en segundo plano. Abrimos una nueva ventana de símbolo de sistema y vamos a escribir el comando mongo. Una vez escrito este comando, ya estamos en presencia del Shell de Mongo y podemos comenzar a interactuar con nuestro sistema manejador de bases de datos en MongoDB. Ahora que ya estamos en presencia del intérprete de comandos de Mongo, veamos cuáles son los comandos más básicos y los más utilizados. Vamos a comenzar con el comando showdbs o showdbs. Este comando nos muestra las bases de datos NoSQL que tenemos registradas en nuestro sistema de MongoDB. Ahora bien, vamos a conocer el comando use, seguido, entre corchetes, con el nombre que le vamos a dar a la base de datos. Con este comando hacemos uso de una base de datos y también este comando nos crea dicha base de datos. Aunque fue creada, no aparecerá listada con el comando showdbs hasta que insertamos algún documento en la colección. Vamos a escribir el comando usePrueba y vemos que nos da un mensaje switch to prueba. Esto nos indica que la base de datos fue creada y nos hemos cambiado a dicha base de datos. Ahora podemos intentar visualizar la base de datos escribiendo el comando showdbs. Notamos que no aparece la base de datos prueba. Esto debido a que no existe ninguna colección en dicha base de datos. Ahora llegó el momento de insertar nuestra primera colección dentro de nuestra base de datos llamada prueba. El comando para insertar documentos o colecciones es el siguiente. Para insertar y crear una colección de datos en MongoDB, solo debemos usar la sentencia insert y agregar el documento en formato JSON. Las colecciones se crean automáticamente en MongoDB una vez que insertemos un elemento o una colección. Las colecciones en las bases de datos relacionales equivalen a las tablas, pero esto no quiere decir que se usan de la misma forma o se relacionan entre sí como las bases de datos relacionales. Vamos a realizar nuestra primera inserción. Para ello, utilizaremos la siguiente sentencia: db.users.insert. Dentro de paréntesis vamos a colocar un primer nombre como el campo clave first name, llamado Pedro, un apellido como campo clave last name, que es Pérez, una dirección y un teléfono. Si presionamos Enter, podemos notar que efectivamente nos dice que hemos insertado un elemento. Ahora intentemos de nuevo con el comando showdbs y notamos que aparece listada nuestra base de datos prueba. Por otra parte, podemos ahora utilizar este nuevo comando showCollections. Este comando nos muestra las colecciones disponibles en la base de datos. Recuerda primero seleccionar la base de datos con el comando use. Si en este momento aplicamos este comando, nos va a listar nuestra colección user que acabamos de crear. Veamos. Notamos que nos lista la colección user que fue creada previamente. Muy bien, ahora vamos a ver cómo hacemos para consultar una colección. Para ello utilizaremos el siguiente comando: db collections.find. El comando find nos muestra la lista de documentos o registros de una colección. En la forma más básica vamos a ver el usuario que hemos creado recientemente. Cuando insertamos el objeto, este se veía así.
tenía campos y valores. Vemos que tenemos un primer nombre, que es Pedro, un apellido, que es Pérez, una dirección en los chaguaramos y un número de teléfono asociado. Podemos ver este conjunto de campos y valores como una notación en JavaScript. Este es un objeto plano sin elementos anidados o embebidos, una representación muy simple con JSON de este usuario llamado Pedro. Vamos a ejecutar ahora el comando db.users.find y veamos qué tenemos como respuesta. Podemos ver que tenemos en esta respuesta nuestro usuario llamado Pedro. Ahora, para mejorar la visualización de nuestra consulta, vamos a dar cabida a un nuevo comando, o mejor dicho, procedimiento, que va a permitir que tengamos una vista más clara de nuestra consulta. Vamos a ejecutar el comando db.users.find y ahora vamos a agregar .pretty. Como pueden notar, el objeto devuelto por Mongo tiene un campo adicional, el campo ID. Cada elemento de una base de datos en Mongo tiene este campo. Si no se especifica en el momento de crear el objeto, se le asignará uno de Mongo de manera automática. Vemos como características que este es único a través de su colección, es autoasignado si no se especifica. Este campo debe ser único a través de una colección específica, pero en general puede ser cualquier cadena de identificación que se desee utilizar si no se quiere trabajar directamente con el ID de Mongo. Ahora veamos que se puede dar parámetros a nuestro comando o procedimiento find y de esta manera comenzar con la realización de nuestras consultas a un nivel más específico, lo que nos lleva al concepto con el cual estamos familiarizados y conocemos como queries. Vemos que los queries son una especificación de parámetros para el documento y que las consultas coinciden con los documentos. Al igual que los elementos dentro de la base de datos o de los documentos, el lenguaje de consulta utilizado por Mongo depende en gran medida del conocimiento de los documentos para saber cómo operar con ellos. Para ver de manera más clara el potencial de los parámetros de búsqueda, agreguemos algunos registros a nuestra colección. Para ello utilizaremos el comando db.users.insertMenu, que va a tener esta estructura. Va a tener un campo 1, un valor 1, entre llaves, seguido por una coma. Luego va a tener un campo 2, un valor 2, seguido por una coma. Y cada uno de esos campos que vayamos a ir insertando va a ser encerrado dentro de las llaves. A su vez, estos van a ser encerrados dentro de corchetes. Vamos a la práctica y insertemos los siguientes registros. Vamos a escribir db.user.insertMenu y ahora nos damos cuenta que estamos insertando dos usuarios. El primer usuario tiene como primer nombre Pedro, pero apellido Colmenares. Tiene otra dirección y otro número asociado. Y a su vez, dentro de la misma sentencia estamos insertando otro usuario de nombre Luis y apellido Ortega, con otra dirección y otro número de teléfono asociado. Una vez creados estos registros, vamos a realizar la siguiente consulta. Tenemos db.users.find y vamos a pasar de esta forma, entre llaves, la clave firstName y el valor Pedro. Agregamos nuestro procedimiento para mejorar la vista y veamos que en nuestra consulta solo se retornan aquellos registros donde el primer nombre es Pedro. Vemos que podemos encontrar que tenemos a Pedro Pérez y a Pedro Colmenares. El comando find le solicita a Mongo encontrar todos los elementos que coincidan con el nombre Pedro. Esto se hace mediante el paso de un sencillo documento JSON, definiendo firstName como Pedro. El patrón es válido para otras consultas en MongoDB, como updates, sorts y deletes. Todos utilizan documentos para expresar cómo se debe trabajar la operación con los datos en el sistema. Veamos ahora el uso del comando remove.
vamos a escribir db.users.remove y vamos a pasar como referencia un documento JSON con el campo clave de first name y el valor de Pedro. Veamos, first name Pedro. Vemos que si ejecutamos nos dice que efectivamente ha removido dos elementos, debido a que en nuestra colección teníamos dos usuarios con el nombre de Pedro. Si intentamos ahora encontrar los elementos que tienen como primer nombre Pedro, nos muestra que no existe ninguno. Ahora vamos a encontrar todos los elementos que están dentro de nuestra colección quitando los parámetros de nuestro comando find y podemos encontrar que aún tenemos nuestro usuario de nombre Luis Ortega, mientras que hemos removido todos los elementos cuyo primer nombre era Pedro. A continuación vamos a ver el uso del comando o la sentencia update. Este procedimiento lo que va a hacer es actualizar algunos de los registros, y es importante resaltar que el comando update realiza una sobreescritura completa. Para ver este ejemplo vamos a realizar un update sobre el registro de Pedro. Como previamente hemos eliminado nuestro registro de Pedro, vamos a comenzar con la creación de un nuevo registro Pedro. Para ello vamos a utilizar nuestra sentencia update que vimos previamente, pero ahora vamos a insertar solo su primer nombre. Vamos a ver que vamos a tener db.users.insert, vamos a tener el campo clave como first name y su valor será Pedro. Por lo tanto, él solo tendrá dentro de sus registros su primer nombre. Si nos damos cuenta y ejecutamos una consulta con el comando find, vemos que efectivamente tenemos a nuestro usuario Luis Ortega y ahora tenemos un nuevo usuario con sencillamente el nombre Pedro. Ahora vamos a realizar un update sobre este registro cuyo primer nombre es Pedro. Vamos a utilizar el comando db.users.update y vamos a pasar como parámetro el campo clave, primer nombre, first name, y vamos a darle el valor de Pedro. Esto entre llaves, y seguido vamos a pasar la lista de qué es lo que vamos a actualizar. Vemos que vamos a mantener el nombre Pedro, porque como dijimos el comando update realiza una sobreescritura completa, por lo tanto si no colocamos el nombre de Pedro va a quedar nuestro registro sin un primer nombre. Vamos a actualizar el apellido, la dirección y el número telefónico. Vemos que el resultado nos dice que ha encontrado una casualidad en la búsqueda de nuestro campo clave y que ha modificado dicho elemento. Por lo tanto, si ahora ejecutamos el comando find, vamos a ver que tenemos a nuestro usuario Luis Ortega tal y cual estaba, y vamos a ver que hemos actualizado el registro de Pedro y ahora tiene un apellido, tiene una dirección y tiene un número de teléfono asociado. Por lo tanto, podemos resumir que el comando update actualiza todos los elementos de la base de datos con el nombre igual Pedro y establece el valor que le estamos especificando. Ahora, si usted hubiese dejado por fuera la dirección y el teléfono, Pedro solo tendría dos campos, nombre y apellido. La sentencia update original podría haberse hecho a través del operador set.
y este operador deja todos los campos restantes en su lugar. Vamos a ver cómo es su funcionamiento. Vamos a ejecutar el siguiente comando: db.users.update. Vamos a pasar first name Pedro, y con el operador set vamos a ver que vamos a actualizar solo el valor del apellido, cambiando su apellido a Acuña. Si ejecutamos, nos dice que ha encontrado 1 y ha modificado 1. Ahora si vemos que el nombre de Pedro ahora tiene un nuevo apellido y es Acuña, mientras que los demás valores de dicho usuario se mantienen igual. Es probable que usted use set mucho más a menudo que un simple update, porque la mayoría de los cambios en una base de datos son aditivos, y la adición de estos nuevos campos se puede hacer fácilmente con esta operación. Veamos ahora los documentos embebidos. Vemos que para ello tenemos arreglos anidados, que se soportan operaciones en cualquier grado de profundidad, y por ello entendemos que los documentos de Mongo soportan también objetos anidados o embebidos. Los objetos pueden ser mucho más complejos que un simple conjunto de pares de clave-valor. En este ejemplo puede observarse que el documento Pedro tiene varios números telefónicos representados como un arreglo de datos. Es decir, vamos a utilizar el comando db.users.update, vamos a hacer el update de Pedro o de todos los elementos que contengan el primer nombre Pedro, y utilizando el operador set vamos a actualizar su teléfono. Pero ahora, en vez de tener un solo valor, vamos a agregar un arreglo de teléfono. De esta manera estamos dentro del campo phone o teléfono, estamos colocando un arreglo de teléfono. Si consultamos ahora db.users.find a todos aquellos registros con el primer nombre como Pedro, vamos a ver y vamos a encontrar efectivamente a nuestro usuario Pedro, y vamos a darnos cuenta que ahora tenemos un arreglo de teléfonos en vez de tener un solo valor. Con este simple arreglo podemos hacer una búsqueda para encontrar los ítems relacionados. Vamos a ver que podemos hacer una búsqueda de este estilo: db.users.find, y ahora en vez de buscar un primer nombre vamos a buscar un teléfono asociado. Vamos a escribir phone y colocamos este número de teléfono. Vamos a ver que efectivamente nuestra consulta nos va a dar como respuesta nuestro mismo usuario Pedro, que acabamos de modificar. Vamos a entender que Mongo soporta valores anidados de hasta 100 niveles, los cuales nos generan un gran potencial a la hora de generar cualquier estructura de datos o cualquier esquema de base de datos, y lo importante es tener en cuenta que para la creación de estos esquemas tenemos que tener muy presente cuál es la característica de nuestra aplicación y cómo vamos a manejar los datos dentro de nuestra base de datos, para ver hasta qué punto nos conviene la creación de documentos embebidos.